Feliz sábado, hermanos, para todos. Gloria al Señor. Estamos hoy aquí reunidos, los que faltan aún por llegar. Vamos entonces, porque son 30 minutos, más que un sermón, quiero que sea lo más participativo posible. Yo también necesito alimentarme de todos ustedes. Esto sea una retroalimentación. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque nos permites un día más, Señor, elegirte y estar hoy aquí. Queremos agradecerte porque hemos despertado con vida y con salud, Señor. Pero aún te pedimos por los enfermos, por los que quizás no han podido venir porque se sienten mal. Levántalos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Porque tú quieres que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, Señor. Guíanos en este repaso de la lección, que salgamos de aquí edificados. Que salgamos de aquí, Señor, convencidos de que esta es la mejor decisión que hemos tomado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya, esta semana, entonces, el repaso de la lección número 7 tiene por título El pacto con Abraham, ¿verdad? Y aquí se van a... Estoy esperando que me proyecten las diapositivas. Se van a tocar varios temas interesantes. Uno en cuanto a la fe de Abraham, que ya lo habíamos visto la semana pasada un poco, ese llamado que Dios le hizo para que él saliera y abandonara todo lo conocido hacia ese camino de fe, sin saber a dónde iba. Luego vamos a ver las dudas de Abraham. Obviamente que él, como todos nosotros, era un ser humano y también tuvo sus dudas. Vamos a ver la señal del pacto abrahámico, el hijo de la promesa, y vamos a ver luego Lot en Sodoma. Entonces, esto está dividido en 5 capítulos. El capítulo 15, 16, 17, 18 y 19 del libro de Génesis, ¿ya? Entonces, quiero por favor que todos allí me puedan buscar en sus Biblias. Vamos a partir desde el número 15, Génesis 15, y dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Y aquí es el versículo que estamos leyendo, que es para memorizar. Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, él es. Haciendo en contexto de lo que sucedió la semana pasada, nosotros habíamos visto que Abraham había rescatado a Lot. ¿Por qué? Porque unos pueblos que estaban haciendo guerra irrumpieron donde estaba Lot en Sodoma, se llevaron al rey de Sodoma, se llevaron a Lot por desobediente, y Abraham toma la decisión de ir a rescatarlo porque le avisaron. Él, sin remordimiento por todo lo que había sucedido, que ya esto lo habíamos estudiado, él va y rescata a su sobrino. Luego, el sobrino, después que cometió la locura de irse para allá y de ser rescatado, vuelve a Sodoma. Hay una lección aquí importante. Aquí no se puede predicar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, el Señor nos saca de una condición de pecado en la cual nosotros nos hemos desviado, y sin embargo, después que pasamos el peligro, volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos otra vez a lo mismo. Sin embargo, cuando Lot se va, a Abraham le entra la duda. Tengo este mayordomo que era de Damasco, por eso es que él dice es Damaseno. Tengo este mayordomo que está aquí en mi casa, y este es lo único que tengo. La descendencia de mí, lo que tú me prometiste, viene de este hombre que trabaja aquí conmigo. Tengo mis dudas con respecto a él. Entonces, vamos a ver. Vienen las dudas de Abraham, que es normal, porque él tenía una fe inmadura. Ojo, a veces nosotros pensamos que es que le faltaba la fe. Resulta que es que nosotros estamos en un crecimiento de nuestra fe. Es totalmente distinto. Nosotros, porque Abraham creyó a Dios y él salió de Ur de los Caldeos, solo que su fe estaba inmadura y tenía incertidumbre de cómo iban a suceder las cosas. Entonces dice:
en Génesis 15, al 4 al 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Ahí le dice, no es a través de este Damaseno, no es el mayordomo que tú tienes en tu casa, quédate tranquilo, yo te dije que iba a ser, sino que saldrá de tus entrañas, es decir, de tu propio seno, pues, un hijo tuyo propio. Y ahí le da la visión. Esto es importante, hermano, la visión. Nosotros hoy día hemos creído en las promesas de Dios y tenemos fe porque confiamos y visualizamos a Cristo venir en las nubes de los cielos. Nosotros creemos por fe que hemos sido salvos por la gracia de Jesús, que Él murió en esa cruz, que pagó mis pecados allí. Todo esto estamos aquí por fe porque Dios dice en su palabra que el día sábado, si nosotros guardamos su día, nosotros estamos reconociendo que es nuestro creador, nuestro redentor. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir es por fe. Ahora, ¿cuál es la visión de usted? ¿Qué fue lo que Dios a usted le prometió? Aquí tenemos la visión de Abraham en este contexto, que él le dice, mira las estrellas. Se lo dice en el versículo 4 y 5. Vamos a leerlo. En el 5, y le llevó afuera y dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Un hombre viejo de 75 años, anciano prácticamente. Y él dijo, esto es una locura, esto es imposible, como yo a esta altura ya. Lo peor fue que él no fue que inmediatamente recibió la visión, después a los 99 años, o sea, peor. No solamente 75 años uno dice, no, aquí no hay nada. Ya yo no puedo procrear ningún hijo. Pero resulta que fue a los 99, o sea, casi a los 100 años. Vive. Hasta aquí, ¿alguien quiere agregar algo a lo que hemos comentado? Seguimos avanzando. Le dice que es un hijo propio que él va a tener y le da la visualización de la promesa. Nuestra fe tiene que estar fundada en una visualización, hermano. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros no estamos aquí al azar. Nosotros estamos aquí porque tenemos una confianza de que vamos a heredar la vida eterna, de que el Señor nos viene a buscar. Nos hemos visualizado a Cristo venir en las nubes de los cielos. Y si estamos muertos, resucitando y viéndolo a Él. Esa es la visualización de nuestra promesa hoy día. ¿Ya? Incluso cada promesa que está hoy día en la palabra, que usted está vivo, se cumple si usted lo cree. Señor dice en su palabra que aquí cualquier cantidad de promesas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Honra a tu padre y a tu madre y yo te alargaré tus días en la tierra que Jehová tu Dios te dé y te va a ir bien, para que te vaya bien. Es una promesa. Entonces yo me visualizo, si yo hago esto, yo voy a tener este resultado. Si yo instruyo a los niños, el Señor se encarga de guiarlos en el camino. Si yo honro a mi padre y a mi madre, el Señor me va a hacer que a mí me vaya bien y que mis días se alarguen en esta tierra. Entonces creemos eso, lo visualizamos y creemos por fe que eso se va a dar. Seguimos avanzando. Este es clave, este versículo es clave. Mira, esto es maravilloso. Génesis 15:6 dice así. Aquí quiero que participen. Creyó a Jehová y él se lo contó o le fue contado por justicia. Los escucho. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa creer a Jehová y que eso no sea contado por justicia? Es diferente creer en Jehová a creer a Jehová. ¿Quién quiere emitir un comentario aquí? Creer a Dios es diferente que creer en Dios. José, te escucho. El hecho, la frase de creer a Jehová, creer a Dios, es donde nosotros, como seres humanos, depositamos nuestra confianza en Dios y vemos que lo que es difícil para el ser humano, desde mi punto de vista humano, Dios es posible. Entonces, nuestra fe está basada no en lo que yo pueda hacer, ni en lo que yo pueda lograr, sino todo depende de Dios. Entonces, por eso es importante eso. Creerle a Dios, que Él va a obrar. Claro, como ser humano, como le ocurrió a Abraham, a veces nosotros nos impacientamos porque vemos que la situación está como muy difícil y decimos, oye, pero si
será posible que se cumpla esto en mí, pero las circunstancias dan para lo contrario, no sé lo que cumplir. Pero ahí es donde nosotros la dependencia de Dios total, de saber que el cumplimiento de eso depende de Él, no de nosotros. Excelente. La dependencia de lo que nosotros estamos confiando solamente de Él, su palabra. Francisco, te escucho. Pero creer en Dios, los demonios creen y tiemblan. Y creer a Dios es una situación un poco más de amistad, un poco más de consagración, un poco más entre una persona y otra, ¿no? Una relación más profunda entre una persona y otra. Una cosa es creer en Dios, es creer que existe, creer que hace, creer que dice, eso es creer en Dios. Y creerle a Dios es justamente confiar en sus promesas, vivir con Él, morar con Él, pensar en Él. Eso es algo diferente. Una vivencia personal con Dios, eso es creerle a Dios. Entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, creerle es andar en sus promesas, vivir en sus promesas y caminar en sus promesas. Excelente, excelente. Y qué bueno que tocaste ese punto, Francisco, porque la humanidad cree en Dios. Y como dice él, los demonios también creen en Él. Todo el mundo cree en Dios. Sabe que Él está allí, pero le creen a Dios. Es decir, siguen su palabra, lo obedecen. Es decir, si Dios dice verde, yo lo hago verde o lo sigo haciendo azul. Entonces, en la medida que yo voy leyendo, yo tengo que ir tomando decisiones. Y mis decisiones tienen que ser un caminar en función a una obediencia. Y cuando yo obedezco, yo estoy ejerciendo fe. Porque la obediencia va ligada implícitamente con la fe. Yo no puedo decir que yo tengo fe si yo no estoy obedeciendo lo que me está diciendo. Y habla también de una relación personal. Nosotros no podemos confiar en alguien en quien nosotros no tenemos una relación personal, una cercanía, una convivencia diaria. Por eso es que la fe va madurando, porque nosotros como niños cuando nos bautizamos, llegamos aquí, estamos como bebés, pero a la medida que vamos caminando nos vamos dando cuenta, ya yo hago esto, Dios respondió, lo hice con miedo, pucha, voy a dejar de hacer esto, y entonces cuando uno viene a ver, wow, el Señor respondió, y nuestra fe va en aumento. Y entonces nos vamos fortaleciendo y ahora nos sentimos más firmes para ir dejando cosas, y cuando venimos a ver ya estamos completamente del lado del Señor y ya las cosas de este mundo ya nosotros las vamos soltando porque nos damos cuenta que es más seguro andar con Él. ¿Ya? Maravilloso. Entonces, le fue contado por justicia. Este versículo ustedes lo pueden anotar también, estos son claves si tienen apunte. Cuando yo les voy a pedir, cuando yo venga a tener el repaso de la lección, siempre es importante que tengan su cuadernito, su lápiz, tomen apuntes, si tienen dudas, lo que sea, para que después ustedes lo vayan revisando con calma. En Génesis 15:8 vemos los detalles. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Tenía dudas ahí Abraham de lo que estaba sucediendo? ¿O solo le estaba pidiendo los detalles de cómo Dios lo iba a hacer? Tenía dudas, hermano. Porque cuando para Dios sabemos que no hay tiempo, ¿no? Pero para nosotros queremos las cosas, nos desesperamos, queremos que las cosas ya pasen rápido. Y en eso Sara quería también que fuera rápido. Y fue cuando empezó le dijo que se acostara con su esclava, con Agar. Y él, si él tenía fe, tenía que haberle dicho, no, Dios nos hizo una promesa, vamos a esperar en él. Y tanto le dio que hasta que él aceptó. Claro. Entonces ahí dudó de la palabra de Dios. Sí, bueno, vemos en este caso el tema de heredar con el tema del territorio, porque ya él le había prometido la descendencia y le dijo, no, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Ajá, y en qué cómo yo sabré de que yo voy a heredar. Y entonces ahí Dios dice algo totalmente que se quedó así como que, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate qué impresionante como dice el versículo 9. Le dijo,
apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años. Le pide animales y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dice el 10, tomó él estas cosas, las partió por la mitad, puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dice el 11, y descendían las aves sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aquí es importante, anteriormente en la antigüedad, ellos tenían una costumbre de hacer pactos entre dos partes. Era que agarraban los animales, los partían por la mitad, ponían animales de este lado, animales de este otro, obviamente que eso era un sangrero horroroso. Las partes pasaban por el medio, se bañaban todas las vestiduras de sangre y después decían, si yo no cumplo este pacto, que así se ha hecho. Es decir, que alguno de los dos muera si rompe este pacto. Pero dice después, fíjate, esto era un pacto que Dios le dijo, vamos a hacer este pacto entre tú y yo. Pero él no dejó que Abraham pasara por el medio de los animales muertos con el sangrero. Ojo, él no dejó, él lo durmió. Dice la palabra en el hebreo original que fue el mismo sueño que él hizo dormir a Adán cuando le sacó la costilla para formar a Eva. Es decir, Dios duerme a Abraham precisamente para él ser el único que pase por el medio de la sangre. El único. Es maravilloso. Esto me gustó muchísimo porque yo digo, el Señor sabe que nosotros somos infieles. El Señor sabe que nosotros a veces no vamos a cumplir el pacto. Y Él, sin embargo, no nos expone al 100%. Por eso es que Jesús se sacrifica. Y la verdadera religión es esa. Es Dios que se sacrifica por ti, por mí, por amor. No soy yo el que yo tengo que flagelarme ni mis obras para encontrar la gracia de Dios. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Dios nos ama de gratis, hermano. Esto es maravilloso. Seguimos avanzando. ¿Aquí alguien quiere agregar algo? Ya. Sí. Hermana, la verdad es que ahí tocó usted ¿Cómo es su nombre, disculpe? Juan Carlos. Juan Carlos. Tocó un tema muy interesante con respecto a la gracia. El Señor, nos permite a nosotros decidir qué tipo de gracia vamos a tomar. Porque la gracia del Señor se divide en dos partes. Mucha gente cree, dice, y lo sabemos, el Señor me salva, el Señor me ama, el Señor... Y queda exactamente igual y sigue haciendo lo mismo. La otra gracia es cuando uno dice, claro, solamente el Señor me puede dar la salvación, solamente con Él yo puedo vivir mi vida eterna. Pero esa gracia me transforma. Cada día yo tengo que ser mejor y tengo que obrar bien. Pero la otra, mucha gente comete el error de decir, ya no importa, yo puedo hacer lo que quiera porque el Señor me salva. El Señor, la gracia del Señor me da la salvación. Entonces cuando nosotros decidimos amar al Señor, no es porque tenemos mérito para hacerlo, el Señor nos ama así, tal cual somos nosotros, tal cual. Lo que sí, esa gracia del Señor a nosotros tiene que transformarnos hacia Él. Lo que dice el hermano Juan Carlos es clave. Y qué bueno, hermano, que usted está haciendo esta acotación. Dios nos ama y nos ha rescatado, así como sacó al pueblo de Israel, que ellos venían con cualquier cantidad de pecados así, adulterio, fornicación, idolatría, así, como animales sin leyes morales. Y así nos ha rescatado a nosotros. Pero si nosotros estamos agradecidos por lo que ya Él hizo, si nosotros reconocemos que su amor es tan grande, que yo no tuve que hacer nada para salvarme, sin embargo mi Cristo se entregó por mí, yo ahora quiero servirle y yo ahora le obedezco porque lo amo. No es obligado, estamos aquí voluntariamente porque amamos al Señor. Aquí nadie nos está condicionando, hermano. Todo el mundo se paró en la mañana, no porque nadie lo trajo aquí a la fuerza. Aquí hay un sentimiento, hay un corazón circuncidado, donde nosotros hemos decidido voluntariamente, por amor a lo que Cristo hizo, que hemos sido salvos porque estábamos en pecado. Ahora nosotros hemos decidido obedecer al Señor
y lo amamos. ¿Ya? Entonces, ¿alguien quería comentar por aquí? No sé si era José o el hermano Samuel. El hermano José primero. Ah, ya. No, el hermano. Sí, sí. Yo solamente decía que el hermanito iba a hablar. Ya. Gracias. Con relación a lo que usted mencionó del sacrificio de estos animales, hay algo que quizá, bueno, lo estoy viendo ahí que usted lo tiene resaltado, que exclusivamente hace referencia a la descendencia de Abraham, esto de ser esclavo por 400 años. Y la verdad es que eso obviamente conllevaba algo que exclusivamente lo iba a sufrir su descendencia, nadie más. Entonces ahí también vemos que, aunque puede ser una instancia muy cruel, pero también está la gracia de Dios ahí. Eso, Amén. Eso es importante lo que dice el hermano Samuel. El Señor le dijo, sí, tu descendencia va a heredar esta tierra, pero ellos primero van a ser esclavos 400 años. Lo vemos más adelante en la historia de Génesis, cuando después José es llevado allá y luego Moisés los rescata y los vuelve a liberar. Pasaron 400 años en ese periodo para que ellos volvieran otra vez allí. Entonces, esta parte del pacto, así como lo dice el hermano Samuel que aparece en la palabra, es así tal cual. Seguimos avanzando. En Génesis 16, del 1 al 16, vemos las dudas de Abraham aquí de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios por querer ayudarlo. Y muchos de nosotros hemos caído en esto, por lo que decía la hermana Gloria, nuestra falta de paciencia, nuestra fe inmadura, queremos las cosas ya, vemos que el tiempo pasa, vemos que las cosas no suceden y estoy haciendo las cosas como Dios dice y todavía no veo la promesa. ¿Qué es lo que está pasando? Hasta ahora te he obedecido, ¿ya? Entonces, en este caso, vemos que ellos, Sara y Abraham, tenían una sierva egipcia. Cuando ellos en la semana pasada estuvimos estudiando que ellos salen de Egipto, le dan una de esas siervas, que era Agar, ellos se la llevan para su casa, que era la sierva de Sara, y resulta que el hombre dice, como ellos tenían la costumbre, de que si la mujer de la casa o la esposa no podía tener hijos o no quería tener hijos, ella podía acostarse con el marido, tener una intimidad y el niño iba a dárselo a la dueña o a la ama. Ellos dijeron, bueno, a lo mejor sí, Dios va a cumplir la promesa, pero vamos a echarle una ayudadita para que se haga más rapidito la cosa, ¿ya? Entonces, si usted está esperando algo en Dios y todavía no ha llegado, espere tranquilo porque a lo mejor no es el tiempo. Dios siempre tiene una respuesta, sí, no o espera. Allá, lo escucho. ¿Cómo es tu nombre? Jordan Rivera. Jordan, te escucho. Quiero comentar algo que dice aquí, Historia de la Redención, capítulo 10. Si Abraham y Sara hubieran esperado con fe inconmovible el cumplimiento de la promesa de que tendrían un hijo, se habrían evitado muchos sinsabores. Creían que las promesas sucederían como Dios las había prometido. Ellos creían, pero no podían creer que Sara, a su edad, pudiera tener un hijo. Ella sugirió un plan por medio del cual creía que se podría cumplir la promesa de Dios. Suplicó al patriarca que tomara a su esposa Agar. En esto ambos manifestaron falta de fe y perfecta confianza en el poder divino. Amén. Amén, Jordan. Buenísimo que tocaste este punto de la hermana Elena. ¿Ese es el capítulo cuál de la historia de la redención? Capítulo 10. Capítulo 10. Para los que quieran tomar nota y profundizar un poquito, ahí manifiestan ¿qué cosa? Falta de fe. ¿Verdad que sí? No vamos a hacerlo a nuestra manera. Y duda. Duda, exactamente. Entonces vemos de que yo puse Sarai vientre programado. ¿Por qué vientre programado? Cuando Dios le dice a Abraham y a Sara, de Sara vas a tener tu descendencia, si no fue en ese instante y fue a los 99 años, pasaron 23, 24, 25 años, el tiempo que sea, ahí vemos de que ese vientre se iba a abrir a los 99 años, llueva, truene o relampaguee. Ese vientre estaba destinado para que a esa fecha naciera el niño. Usted hoy está aquí porque el vientre de su madre estaba destinado de acuerdo a la voluntad de Dios para que usted viviera en esta época. El principio suyo y su fin ya está determinado y Dios lo sabe. Aquí nosotros no tenemos para dónde agarrar para ninguna parte.
Mauricio, ¿no? Hermano Mauricio. Hermana, quiero agregar un poco como usted termina de decir el versículo. Abraham fue un hombre de luz, fue un hombre de fe, obedeció a Dios lo que le explicaba, el mandato y hacer la voluntad de Dios. Él no se hizo llevar por sí solo él, por la obediencia de Dios, esperó de lo peor, que nosotros los que estamos acá, seremos capaces como Abraham, si dice Dios, le pide una ofrenda, que sabe lo que voy a hacer. Haríamos nosotros. ¿Qué es lo que nos pasaría en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando lo que más amamos es nuestro hijo? Y este hijo era el primer hijo. Imagínense, hermanos, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Que Dios probó a Abraham. Y lo probó, quizá Abraham no lo podía superar, pero lo superó con fe, con gracia, con amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros hoy? Si tenemos amor, como decía usted, tiene tiempo peligroso, tiene tiempo de frío, de sol. No lo vamos a culpar de arriba haciendo el frío, yo no voy. Hermanos, tenemos que hacer un sacrificio, como Dios hizo con nosotros, con usted, en otro momento le dijo, que Dios hizo todo con nosotros, lo pagó más encima, para que tuviéramos vida eterna. Eso es hermano. Amén. Muchísimas gracias, hermano Mauricio. Hermano Samuel, ¿usted quería complementar? Sí, cortito. Creo que a través de los años, la impaciencia del hombre ha causado estragos en la humanidad. Y aquí vemos, una vez más, un hombre impaciente. Se habla mucho de que Abraham llegó a ser el padre de la fe, pero usted lo ha mencionado en reiteradas ocasiones que la fe se va edificando de a poco, ¿verdad? Paso a paso. Quizás Abraham tenía que una vez más entender que el Dios al cual él servía y creía era un Dios real, un Dios verdadero. Entendiendo la edad que tenía él y Sarai, su esposa, entendiendo también que los años de aquellos hombres eran mucho más que el de nosotros. Dios una vez más se manifiesta en que nosotros podemos, quizá a lo mejor, como usted pone ahí, querer ayudarle a Dios, pero nosotros no le vamos a llevar a Dios. Eso es imposible. Todo lo contrario, Él quiere ayudarnos a nosotros. Pasa que nosotros, por nuestra tendencia, queremos que quizás todas las cosas sean así rápido, que sean rápido, que yo las piense y que sean una realidad al segundo o al minuto. Pero, y ahí yo quiero detenerme un poco porque muchas veces incluso doblamos nuestras rodillas para decirle a Dios y presentarle nuestras necesidades. Y terminamos la oración, que se haga tu voluntad. Pero queremos incondicionalmente que esa voluntad sea lo más rápido posible. Entonces la humanidad en sí, incluyéndolo nosotros, en la aplicación que podemos hacer para estos días, en que el ser impaciente, ¿verdad? Y no reconocer que Dios maneja y conoce sus tiempos. Y aceptar los tiempos de Dios, porque también eso es importante. Aquí hubo quizás una situación que obviamente Dios no quería que sucediera, pero que también era una tradición de aquel tiempo, ¿verdad? Era una costumbre, como muchas las que hay hoy. Pero Dios se manifestó. Y yo aquí en este capítulo 16 estaba leyendo lo que dice el versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Amén. O sea, podemos entender una vez más que lo que Dios promete, Él lo cumple. Y después la persona del Señor Jesús también, que fue la gran promesa que le dejó a quienes le siguieron cuando Él ascendió al cielo. ¿Quién iba a volver por segunda vez? Estamos en esa fe. Gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por complementar ahí esa parte en cuanto a la impaciencia, los tiempos de Dios. Vamos a avanzar rapidito, quedan 5 minutos. Vemos entonces, no debemos escuchar a los hombres, debemos escuchar primeramente a Dios, incluso si ese hombre es mi esposa, mi esposo.
y me está haciendo que yo desobedezca al Señor. O acuéstate con esta, acuéstate con aquel, vamos a hacer las cosas de esta manera. No, mira, esto está en contra de los principios de Dios, esto está fuera de foco. Yo tengo que obedecer primero al Señor. ¿Ya? Entonces vemos, bueno, esto es importante. Los descendientes de Ismael, ella tiene un hijo, Agar, que se llama Ismael, que estos vienen siendo los árabes, y los descendientes de Isaac, que fue el hijo del que hablaba Mauricio, es el pueblo de Israel. ¿Ya? En la señal del pacto abrahámico vamos a hablar un poco en cuanto a la circuncisión. La circuncisión es una señal del pacto. Es una señal, así como el arco iris, cuando vimos que hizo pacto Dios con Noé, dijo: cuando ponga mi arco iris en las nubes, me acordaré de que no voy a destruir más la tierra por agua. La señal del pacto es la circuncisión en aquel momento, pero para nosotros hoy día, ¿cuál es la señal del pacto? Ya el corazón de nosotros está circuncidado. Hemos aceptado el mensaje de Cristo, hemos entendido su gracia maravillosa, estamos salvos por gracia. Ahora, como respuesta, ¿cómo nosotros tenemos esta señal públicamente para que se sepa que nosotros ahora le pertenecemos al Señor? ¿A través de qué? A través de la sangre derramada por el Señor Jesús. Amén. ¿Qué otra cosa? Aparte de la sangre, muy bien, Gloria. El distintivo especial es el sábado. El sábado es una señal también de que nosotros reconocemos a Dios como Creador y como Salvador. ¿Y el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Es la muestra pública donde yo testifico, como dice el hermano Samuel, de que ya le pertenezco al Señor, que yo he aceptado a Cristo y que yo ahora formo parte de su pueblo. ¿Verdad que sí? Vamos a avanzar aquí. Vemos que le cambia el nombre. Del 3 al 5, Abraham ya Padre enaltecido es el significado. Ahora él se va a llamar Padre de muchos. ¿Ya? En el 17 vemos aquí que se circuncidaban eran los hombres. ¿Por qué las mujeres no? ¿Por qué las mujeres no se circuncidaban? ¿Y por qué los hombres sí? Nosotros sabemos que la circuncisión, obviamente, sabemos dónde se realiza, en el miembro masculino del hombre. Pero ¿por qué se determinó que para ser pueblo de Dios en aquel momento, para formar parte de ese pueblo de Dios, tenían que circuncidarse solamente el hombre y la mujer, y los que vivían en la casa? Las niñas, por ejemplo. Una familia, padre, madre, 2 niñas. Se circuncidaba solamente el hombre y ya con eso quedaba toda la familia marcada. Porque el hombre es la cabeza del hogar. El hombre en aquel momento era considerado parte de ese grupo familiar, era el líder. Y no es solamente en ese momento, hermano, en la actualidad también es así. Porque Dios ha establecido un orden de jerarquía en la familia y el hombre tiene que ser el líder. No es que la mujer va a estar sujeta, que el hombre va a tronar los dedos así, no va a estar tampoco, no. Pero sí el Señor ha establecido esto para que las cosas funcionen. Ahí eso es bastante extenso, pero ahorita no me voy a detener con eso. Y también le cambia el nombre a Sara. Ella se ríe de esto porque ella no creyó de que Dios le iba a dar esa descendencia, y también Abraham se ríe en ese momento. Tengo que avanzar porque ya no tenemos tiempo. Y al final vemos una visita celestial donde llegan 3 ángeles a la casa de Abraham. Y se hacen 2 anuncios. Uno, le anuncian el embarazo a Sara, y en el segundo anuncio la destrucción de Sodoma. Sara va a salir embarazada, ella se ríe, no creo, ellos ahí conversan un poco y después le dice, ya cuando se iba, ¿sabes qué? Voy a destruir a Sodoma. Y ahí vemos, en el anterior, que estos eran 3, pero uno se quedó, ojo, uno se quedó con Abraham y los otros 2 se fueron a Sodoma a hacer lo que tenían que hacer, a buscar a Lot, porque Lot estaba ya metido, ya estaba con el entendimiento entenebrecido de esa ciudad, que muchos de nosotros hemos caído también en eso, porque Lot conocía de la palabra. Lot no era un impío,
Loco, convivía con Abraham. Y tú y yo, estando aquí dentro de la iglesia, podemos estar cayendo en perversiones. Y no los estoy condenando. Aquí nadie, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Ya? Entonces nosotros vemos cómo Dios, en medio de su misericordia, nos rescata. Incluso de donde nosotros podamos estar, hermano. ¿Ya? Ya cierro con esto. Hermano, una pregunta. Dice, aquí no entendí eso donde dice, ¿cómo afecta el ministerio profético de Abraham a su responsabilidad para con Lot? No entiendo eso. Ah, ya. Si quieres, ahorita lo que termine, me siento contigo y te lo aclaro porque es un poquito. Entonces, ellos salen allá y llegan a Sodoma. Y en Sodoma se encuentran con que Lot estaba con su familia, en su casa, con sus 2 hijas. Los hombres rodean la casa y querían tener relaciones sexuales con los ángeles. O sea, a ese nivel de perversión habían llegado en esa ciudad. Y lo que me llama la atención aquí, porque ya voy a cerrar en un minuto, los ángeles tomaron de la mano a Lot. Corre, huye, agarra a los muchachos, agarra a las niñas, agarra a los suegros, agarra a los cuñados, los yernos. No, él estaba ahí como pegado. A veces Dios te va a sacar. Si tú no puedes salir, hermano, déjeme decirle que Dios lo va a sacar. A mí Dios me ha sacado de situaciones donde yo no he querido salir. Y Él me ha dicho, hasta aquí. Me pone una raya. Y yo he llorado, he gritado, me he ido y después digo, gracias, Señor. Gracias que me sacaste de allí. Bendito seas. Porque yo por mi cuenta no podía. Yo no podía por mi cuenta. Eso le pasó a los ángeles, lo sacaron y se lo llevaron. Y ahí vemos la historia en el capítulo 19, que es muy interesante. Pueden ver que la mujer de Lot después, cuando se va, voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, porque ella todavía tenía su mirada en las cosas del mundo. Y ahí es donde Dios nos dice, avance, avanza. Sé que vas a caer, sé que vas a volver a tener tus debilidades, sé que tienes tu lucha, pero yo te voy a sacar de allí. Necesito que avances, porque Dios nos quiere sacar de toda esa porquería. Ya con esto cierro, hermanos, vamos a orar. Vamos a cerrar este repaso. Por eso. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Misericordia, Señor, se extiende. Pero quieres que nosotros, Señor, también demos pasos de fe por amor, en obediencia a tu palabra, porque tú eres un Padre amoroso que quiere salvarnos, Señor. El pecado nos destruye, ayúdanos. Si hay alguna situación en esta iglesia, Señor, ataduras, pecados, situaciones que los hermanos no puedan salir, Señor, tú mismo, con tus santos ángeles, con tu Espíritu Santo, Señor, y con tu palabra preciosa, ayúdalos para que ellos puedan avanzar, Señor, y ayúdame a mí también, Señor. Solos no podemos, te necesitamos. Quiero pedirte que nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Si tenemos caídas, levántanos. Si estamos, Señor, débiles, envía a un hermano, envía a una persona y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Queremos esperarte. Queremos, Señor, estar listos y preparados para cuando Jesús venga a buscarnos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a ser también intercesores. Y en cualquier situación que estemos metidos, Señor, tú eres el único que nos puedes librar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.